De camino a casa, inesperadamente me encontré con mi esposa recién casada besándose apasionadamente con mi jefe. Mi esposa entró en pánico y estaba a punto de salir corriendo. Pero yo me acerqué y lo saludé cordialmente. Jefe, señora jefa, qué coincidencia. Al día siguiente, obtuve el registro de residencia en la capital con el que siempre había soñado, junto con una mansión de lujo de 200 metros cuadrados. Capítulo 1. Mi esposa es excepcionalmente hermosa. Nos enamoramos en la universidad. Nos casamos después de graduarnos. Empezamos a trabajar juntos y nos apretujamos en la capital. Amo profundamente a mi esposa. Con solo mirar su rostro, por dura o agotadora que sea la vida, nunca me quejo. Solo me odio a mí mismo por ganar tan poco y no poder darle una buena vida. Trabajo desesperadamente duro. En una recesión económica como esta, no ser despedido ya se siente como una bendición. Soy un esposo incompetente. Ahorro hasta el último centavo y hago horas extras sin parar, intentando reunir suficiente dinero para comprar una casa. Comprar una casa es el sueño de la mayoría de las familias tradicionales, pero los precios de la vivienda en la capital son escandalosamente altos. Con nuestros escasos ahorros, estaba claro que nunca tuvimos ninguna oportunidad. Capítulo 2. Últimamente, he notado que mi esposa se ha vuelto aún más hermosa. Como somos pobres, no sé distinguir bien qué cuenta como artículos de lujo, pero sé que su ropa y sus zapatos se ven geniales, elegantes y perfectamente ajustados. Su piel también ha mejorado, casi como cuando recién entró a la universidad. Mi esposa suele ser gentil y virtuosa, pero tiene fuertes necesidades en la cama. Es prácticamente la versión más perfecta de una mujer. Al ver lo hermosa que se ha vuelto últimamente, por fin sentí que así es como una rosa debería lucir. Capítulo 3. El hijo del gran jefe de mi empresa es un rico heredero, y yo soy solo uno de decenas de miles de empleados en su corporación. Pero un día, el heredero vino específicamente a verme y dijo: «Ah, así que tú eres Jorge». El perfume que llevaba olía exactamente igual al de mi esposa. El reloj en su muñeca era el mismo modelo de pareja que mi esposa acababa de comprar. Ese fin de semana, dije que iba a pescar, pero en realidad me quedé esperando cerca de nuestro apartamento. Al poco tiempo, vi al heredero llegar en coche a la planta baja. Nuestro destartalado complejo residencial no merecía un coche tan lujoso. Mi esposa se subió a él. Lloré como un niño. Capítulo 4. No estaba enojado. Solo sentía tristeza y desesperación. Todo era culpa mía, mi inutilidad, mi incompetencia. Por eso mi esposa fue tentada por el deslumbrante mundo exterior. Sabía que podía arremeter contra ella y acusarla de traicionarme. De traicionar mi sinceridad. ¿Pero de qué serviría eso? Mi esposa es tan comprensiva, es tan hermosa, ha estado conmigo durante tantos años y ha compartido conmigo los mejores años de su juventud. Cada mañana, al despertar y ver su hermoso rostro. Cada noche, al quedarme dormido junto a alguien tan perfecta y hermosa. Me siento inmensamente feliz. ¿Qué derecho tengo a odiarla? Y precisamente porque es tan buena, no puedo obligarme a culparla en absoluto. Tal como ella dijo una vez, el verdadero amor lo perdona todo y solo se culpa a uno mismo. El amor es una constante sensación de estar en deuda. Debería tomar la iniciativa y dejarla libre. Una mujer tan deslumbrante como ella nunca estuvo destinada a quedarse mucho tiempo en el nido de un pobre, como una pieza de jade impecable. Jamás permanecería para siempre en una choza de paja. Todo es el destino. Capítulo 5. Pero aún así, no podía desprenderme de ella. ¿Y si el heredero se cansaba de jugar con ella y la abandonaba? Y yo además me divorciaba de ella. ¿Qué tan sola quedaría? Sería como si el mundo entero la hubiera abandonado. Así que seguí postergándolo todo, fingiendo que no sabía nada. Pero una noche, salí del trabajo a las 9 por haber hecho horas extra. Cuando regresé a casa, justo debajo de mi edificio, vi a mi esposa y al heredero besándose con la lengua. No reaccioné a tiempo. Me quedé paralizado en el lugar. Me dolía el corazón. Esposa mía, estaba destinado a no poder poseerte jamás. Ella también me vio. Tenía los ojos enrojecidos y me miraba con asombro. Entonces recordé que había olvidado decirle que trabajaría hasta tarde. Ella pensaba que ya había regresado a casa. Ay, no fue que llegara tarde. No me lo perdí. Solo tristeza. El heredero, en cambio, no se alteró en lo más mínimo. Digno del heredero, incluso con el monte Tai derrumbándose frente a él, no cambiaba de expresión. Somos hombres. Tengo que aprender del heredero.
Capítulo 6. Avancé y grité con entusiasmo. Jefe, señora jefa, ¿ustedes también salieron a dar un paseo? El heredero tenía una expresión totalmente confundida. Me miró, impactado, y preguntó, ¿cómo la llamaste? Yo abrí la boca y dije con total sinceridad, jefe, ella es la esposa de mi jefe. El heredero estalló en carcajadas. Rió tanto que casi se le salieron las lágrimas. Que pudiera estar tan relajado en una escena así de infernal. Era realmente admirable. Mi esposa todavía me miraba con tristeza. Parecía como si hubiera sido obligada. El heredero se acarició la barbilla y dijo, de verdad eres un tipo peculiar. Negué con la cabeza y me apresuré a decir, jefe, yo solo soy un pobre. El heredero rodeó a mi esposa con el brazo y le dio un beso. El heredero era alto y guapo. Mi esposa deslumbrante y hermosa. Realmente eran una pareja perfecta. Agradable a la vista. En mi interior surgió una vaga sensación de orgullo. Esta es la esposa que yo elegí, como era de esperar. Es muy codiciada. El heredero se marchó en su coche. Incluso el humo de su escape desprendía un olor a dinero. Capítulo 7. Después de volver a casa. Mi esposa, con los ojos enrojecidos, me dijo, lo siento, esposo, soy vanidosa y no resistí las tentaciones del mundo mundano. Al verla castigarse así por dentro, me dolía profundamente el corazón. ¿Cómo era esa frase? Amar de verdad a alguien es hacer planes a largo plazo por ella. Tomé la mano de mi esposa. Sus dedos eran blancos y esbeltos, suaves y cálidos. Siempre me ha gustado tomarle la mano. Y también me gusta recorrer su cuerpo. Mi esposa es perfecta. Ni siquiera puedo llegar a odiarla. Nos sentamos juntos en el sofá. Le pedí disculpas con toda sinceridad. La persona que debería decir lo siento soy yo. No he ganado suficiente dinero para darte una buena vida. Casarte conmigo te ha hecho sufrir. Mi esposa negó con la cabeza y dijo, no, no es así, es culpa mía. Decía que iba a preparar el examen de posgrado y el de funcionario. Pero me la pasaba todo el día viendo series en casa. Solo aumentándote la presión. Dije, no digas eso, no digas eso. Eres tan hermosa. Si no te hubieras casado con un pobre inútil como yo, ¿para qué tendrías que prepararte exámenes? Todo es culpa de mi incompetencia. Nos culpamos mutuamente durante 10 minutos. Sentí que, si seguíamos así, no acabaríamos nunca. Así que tomé la iniciativa y dije, esposa, tenemos que hablar seriamente. Capítulo 8. Cuando éramos jóvenes, creíamos que con el amor ya teníamos el mundo entero. Ahora hemos tenido amor, pero vivimos con tanto sufrimiento. Mi visión del mundo cambió. Le dije a mi esposa, J.E., esposa, ya que el heredero te quiere, entonces sal bien con él. Es joven, talentoso, tiene dinero y poder. Se nota que te ama mucho. Dejarte en sus manos me deja tranquilo. Mi esposa negó con la cabeza y dijo, la persona a la que amo de verdad eres tú. Él, me ha gastado muchísimo dinero cada vez que me encontraba con dificultades. Era él quien me ayudaba a resolverlas. Antes simplemente no resistí la tentación. Mi esposa me contó con detalle que su padre había perdido 500,000 jugando, y fue el heredero quien le dio el dinero para pagar la deuda. Cuando su madre tuvo que operarse, también fue el heredero quien le prestó el dinero. El heredero es realmente una buena persona. Nunca obligó a mi esposa. Simplemente daba sin pedir nada a cambio. Antes, mi esposa ya me había hablado de los problemas de sus padres. En ese momento sentí que el cielo se me venía encima. Después de todo, mis ahorros bancarios no llegaban ni a 100,000. No solo no podía ayudarlos, sino que además sentí una fuerte negatividad. Y de forma instintiva pensé que sus padres eran una carga. Mi esposa es una chica muy comprensiva, así que nunca me pidió dinero. Y yo también opté por hacerme el avestruz, si tú no lo mencionas. Yo finjo que no ha pasado nada. Soy realmente un cobarde. Pero no pasó mucho tiempo antes de que mi esposa me dijera feliz que los asuntos de su pueblo natal ya estaban resueltos. No solo eso, también me pidió disculpas, diciendo que me había hecho sentir mal. Nunca imaginé que había sido el heredero quien había ayudado a mi esposa. Al compararme con el heredero, la diferencia era abrumadora. Me sentí pequeño y avergonzado. Dije, no hace falta que expliques nada. Lo entiendo. Espero que tengas una buena vida, ya que él puede hacerte la vida más fácil. Entonces quédate con él. Te amo. Y quiero que vivas bien. Mi esposa me miró fijamente, atónita. Esa mirada me rompió el corazón. La senté sobre mis piernas y, con el corazón pesado, dije, mañana vayamos a divorciarnos. Si algún día él no te quiere, vuelve a buscarme y nos volvemos a casar.
¿Esta noche podemos estar juntos por última vez? Mi esposa asintió entre lágrimas. Capítulo 9. Al final, mi esposa fue convencida por mí y fuimos juntos a tramitar el divorcio. La animé a que hablara con el heredero por iniciativa propia. El heredero volvió a responder con una ráfaga de jajajajaja. Me di cuenta de que le gustaba mucho decir jajaja. Después de obtener el certificado de divorcio, seguí yendo a trabajar a la empresa. Mi interior era un caos absoluto. Había alegría. Alegría porque mi esposa había encontrado un buen destino. Había pérdida. Pérdida por haberla perdido a ella. Había pánico. La esposa que conmigo vivía en la pobreza estaba a punto de casarse con una familia rica y convertirse en una mujer adinerada, mientras yo seguía siendo un pobre diablo. Sentí el pánico de no poder hacerme rico junto a los demás. Y también había tristeza. Mi amor había perdido frente a la realidad. Incluso yo mismo había admitido la derrota, justo cuando estaba a punto de llorar. Un desconocido me agregó en WeChat. La foto de perfil era el rostro confiado y arrogante del heredero. Capítulo 10. Me apresuré a aceptarlo. No sabía qué asunto tendría el heredero para buscarme. El heredero solo envió un mensaje. Por la tarde ve al centro de registro civil. Te regalo un registro de residencia de la capital. Me froté los ojos una y otra vez para asegurarme de no haber leído mal. De inmediato le envié al heredero 3 stickers de arrodillarse y hacer reverencias. Luego escribí rápidamente. George ha vagado media vida sin encontrar a un verdadero señor. Si usted no me desprecia, estoy dispuesto a reconocerlo como mi padrino. A partir de ahora solo seguiré sus órdenes y jamás molestaré a usted ni a su esposa. Su esposa es excelente, pero si alguna vez hace algo mal, dígamelo y yo me encargaré de hablar con ella. Hermano, ¿envié demasiados mensajes y lo molesté? Hermano, siga con lo suyo. Yo iré a tramitar el registro a tiempo. Hermano, si tiene alguna orden, dígamela directamente. Ah, por cierto, ya empaqué el equipaje de su esposa. ¿Quiere que se los lleve? El heredero volvió a mandar una larga cadena de jajajajajajaja. Sentí que debía de estar contento, así que le pregunté a mi exesposa, ¿debo llevar tu equipaje a casa de mi padrino? Mi exesposa respondió, no hace falta, yo lo llevaré. De verdad, qué envidia. Por la tarde, llevé mis documentos al centro de registro civil y tramité el registro de residencia de la capital. Capítulo 11. Cada día le enviaba 2 mensajes al heredero. Uno por la mañana. Hito, joven señor, buenos días. Nuevo día, ¿alguna orden? Estoy disponible las 24 horas. Y otro por la noche. Hito, joven señor, buenas noches. Espero que tenga dulces sueños. Si necesita algo, llámeme en cualquier momento. Al principio quise llamarlo padrino, pero a él le resultaba incómodo. Así que no tuve más remedio que llamarlo joven señorito. El cielo recompensa a quien se esfuerza. La noche del día 19 desde que, de manera unilateral, le enviaba mis saludos diarios. Me mandó la dirección de un hotel y el número de la habitación. Me pidió que fuera a comprar preservativos. Sus palabras exactas fueron, paraguitas, sin algo de experiencia. De verdad es imposible entender lo que quería decir. Me levanté de un salto, como un pez saltando fuera del agua, y salí a comprar preservativos a velocidad de la luz. Compré todos los tipos y tallas posibles. De camino al hotel, los clasifiqué cuidadosamente, y además le compré medicamentos de profilaxis. Por si acaso, la seguridad es lo primero. Capítulo 12. Llamé a la puerta. Quien abrió fue una mujer hermosa, vestida de forma provocativa. Era realmente impactante a la vista. Bajé la mirada y le entregué la bolsa. Luego la puerta se cerró, y dentro no había solo una mujer. La vida del heredero, mi ideal. No me fui. Me senté en la alfombra frente a la habitación del heredero. Mientras estudiaba inglés, esperaba a ver si el heredero tenía alguna orden para mí. Cuando me cansaba de estudiar, me apoyaba en la pared y cerraba los ojos para descansar. En el fondo, también sentía algo de compasión por mi exesposa, pero un hombre como el heredero, con varias mujeres, es algo normal. Espero que mi exesposa pueda reconocer la realidad. Al fin y al cabo, todos somos pobres que han sido azotados por la realidad. Capítulo 13. Por suerte, al día siguiente era día de descanso y no tenía que ir a trabajar. El heredero abrió la puerta y, al verme, se quedó un momento en shock. Me preguntó, ¿por qué sigues aquí? Me apresuré a expresar mi lealtad. Heredero, por si necesita algo, estoy aquí. Así es más conveniente. El heredero estalló en carcajadas. Luego se puso un abrigo y se llevó un cigarrillo a la boca. Capté la señal al instante y le encendí el cigarro de inmediato.
siguiéndolo servilmente. Al llegar al estacionamiento, me preguntó, ¿sabes conducir? Gracias a Dios, tenía licencia. En el trabajo incluso había practicado mucho conduciendo el coche de la empresa. Asentí de inmediato. El heredero dijo, entonces tú conduces. Al segundo siguiente, sacó las llaves y me las lanzó directamente. Maldición, un Maserati. El heredero fue a un club a buscar modelos jóvenes. Yo me encargué de servirle té y agua, corriendo de un lado a otro a su alrededor. Hay que decirlo, ser el asistente del heredero también es bastante impresionante. Si el heredero pensara en tener gente a largo plazo, hasta me darían ganas de renunciar. Pero entrar a su empresa también me había costado sudor y sangre. No era algo que pudiera abandonar a la ligera. Capítulo 14. Al final, el heredero me transfirió 200.000. Esto era una propina. Después de llevar al heredero de vuelta a casa, sentí que mi vida quedaba mucho más vacía. Desde entonces, el heredero de vez en cuando me enviaba una dirección. Por lo general, era para que fuera a buscarlo. A veces era para jugar videojuegos, y yo hacía de compañero de juego. Otras veces era para comer, y yo hacía de acompañante en la mesa. Sinceramente, con tantas mujeres que tenía, que yo pudiera entrar en la rotación para acompañarlo, solo podía significar que mi perseverancia incansable lo había conmovido. Cada vez sacaba bastante provecho, nunca menos de 6 cifras. Siempre halagaba al heredero. Cuando ganó un partido de fútbol y mi exesposa lo abrazó para celebrar, yo rompí a llorar. Él frunció el ceño y dijo, ¿por qué lloras? Respondí con total sinceridad. Ito, joven señor, jugó demasiado bien. Estoy emocionado. Desde pequeño soñaba con jugar al fútbol en un estadio. Él dijo, ¿y eso qué tiene? La próxima vez entrenas conmigo. Yo negué con la cabeza. Me arremangué el pantalón y dejé al descubierto media prótesis fría. Era una discapacidad que me quedó de niño. Cuando trabajando en el campo me atrapó una máquina. Al verlo, el heredero volvió a reírse a carcajadas. Incluso tomó una foto y la subió a su estado. Lo acompañé a comprar trajes y relojes de lujo. Yo elogiaba mejor que cualquier vendedor. Cuando perdía en los videojuegos y estallaba insultando, yo aguantaba mejor que una tortuga. Capítulo 15. Mi exesposa se mudó y me quedé viviendo solo. Gracias al heredero, pronto me ascendieron y me subieron el sueldo. A veces, incluso durante el horario laboral, el heredero venía directamente a buscarme para que lo acompañara. Antes me preocupaba que acompañarlo afectara mi trabajo y pensé en renunciar. Luego descubrí que, mientras seas el lamebotas del heredero, aunque descuides el trabajo nadie dice nada. Los jefes simplemente hacen que otros hagan mi trabajo. El heredero me llevó a invertir. El heredero me preguntó, ¿cuánto te atreves a invertir? Miré su expresión llena de confianza y dije, me atrevo a invertirlo todo. Él preguntó, curioso, ¿y cuánto es todo? Respondí, 1.865.326. Se echó a reír a carcajadas. Lo triste es que, de ese dinero, mis propios ahorros de sueldo eran solo un poco más de 80.000. El resto eran recompensas del heredero, además de ropa, zapatos, móviles y relojes de segunda mano que él me regaló y que vendí en plataformas de segunda mano. Las cosas nuevas no las vendí, porque lo entendía. Me regalaba esas cosas para que no le hiciera quedar mal. Si yo iba vestido de forma demasiado miserable, ¿cómo iba a sacarme a jugar con él? Capítulo 16. Las inversiones de los ricos no se llaman inversiones. Seguí al pie de la letra las instrucciones del heredero. Compré unas acciones concretas y las vendí en el momento exacto que él me indicó. Gané casi 1 millón. Estaba felicísimo. Seguí siendo el esbirro del heredero. A veces hacía recados para él, entregando todo tipo de cosas. Podía entrar y salir libremente de su casa. Tenía un enorme piso de lujo donde vivía la mayor parte del tiempo, pero de vez en cuando también volvía a casa de sus padres para acompañarlos. Debía de tener más de 10 novias. Había actrices. Había modelos. Mi exesposa fue la que más salió ganando. El heredero la impulsó para debutar. Al final, se convirtió en una celebridad, aunque fuera de nivel medio. Incluso le produjo varias series hechas a su medida. Capítulo 17. Mi inglés ya se había vuelto muy fluido. Como era de esperar, cuando no hay mujeres en el corazón, la espada se desenvaina sola. Ahora no tengo citas ni pienso casarme. Mi tiempo se divide entre trabajar y, fuera del trabajo, lamer a un rico de segunda generación mientras aprendo idiomas. El retorno de inversión es brutal. Después de terminar inglés y aprobar el TOEFL, empecé a estudiar español para preparar el DELE.
El heredero empezó a ir a citas arregladas. Su cita formal, en apariencia, estaba muy por debajo de sus otras novias, pero su familia tenía dinero y poder. En ese sentido, eran una pareja bien emparejada. Me preguntó, si fueras tú, ¿elegirías a tu exesposa o a la chica de la cita? Respondí, incómodo, ¿esto, de verdad hay que elegir? La guapa se puede tener fuera, sin que nadie lo sepa, no. El heredero volvió a reírse de verdad. Me dio palmadas salvajes en el hombro, riendo con la boca abierta hasta casi llegarle a las orejas. Cuando organizó su boda, yo estaba incluso más entusiasmado que él. Le ayudé a elegir el lugar, los anillos, le di ideas, grabé blogs. Él decía que yo estaba más activo que los propios novios. También tuve el honor de asistir a la boda del heredero. El nivel de lujo hizo que este trabajador asalariado derramara silenciosas lágrimas de envidia. Capítulo 18. No pasó mucho tiempo antes de que mi exesposa protagonizara una serie que tuvo un éxito moderado. Una vez más, derramé lágrimas de envidia, pero yo también tenía ya varios millones en ahorros. Nada mal, ambos teníamos un futuro prometedor. Si no fuera porque los precios de la vivienda están exprimiendo a la gente como si cosecharan cebollinos. Ya habría comprado una casa hace tiempo. Un sábado, el heredero no me llamó. Yo estaba en casa jugando videojuegos cuando me llamó por teléfono y dijo, George, mi esposa me pilló en pleno engaño. Me sobresalté. Encendió un cigarrillo. Escuché el sonido del mechero. Tras una pausa, dijo, ahora mismo está abajo tocando el timbre. Mi mente empezó a girar a toda velocidad. ¿La dirección? Me envió la dirección. Esa villa ya la conocía. Antes incluso había ido allí a llevarle preservativos. Dije, aguanta, voy para allá. Capítulo 19. De camino hacia allí. El heredero dijo que su esposa probablemente lo había estado siguiendo, porque él había intercambiado unos mensajes con mi exesposa por WeChat y habían quedado en verse, y luego salió. En el trayecto ya sintió que alguien lo seguía, pero no esperaba que realmente lo siguieran hasta el final. Yo maldije diciendo, esta mujer de verdad no sabe comportarse. Ya te casaste con ella y aún así sigue siendo tan poco razonable, no como yo. Yo solo sé seguirle la corriente al bro. En realidad, el poder de la familia política de la esposa del heredero era incluso un poco mayor que el del grupo Ito. El heredero todavía quería mantener buenas relaciones con la familia de su esposa, para que en el futuro todos pudieran apoyarse y ayudarse mutuamente. Aunque el heredero aparentaba calma y despreocupación, yo podía percibir el nerviosismo escondido en su voz, pero estaba acostumbrado a ser mujeriego. Pedirle que se portara de manera honesta y correcta era algo que simplemente no podía hacer. Después de todo, cualquiera de sus varias novias era una belleza con más encanto que una superestrella de primer nivel. Mi exesposa realmente era excepcional. Capítulo 20. Trepé a un árbol, salté el muro y luego me subí por la ventana del segundo piso de la villa del heredero. Tanto mi exesposa como el heredero tenían el rostro algo tenso. El timbre de la villa en la planta baja seguía sonando sin parar. Mi exesposa fue a abrir la puerta. El heredero y yo nos fuimos a nadar a la piscina de la azotea. Cuando su esposa subió, el heredero y yo la miramos con caras de total desconcierto. El heredero preguntó, ¿por qué has venido? El rostro de su esposa se veía muy desagradable, pero al verme a mí se quedó inmediatamente incómoda. ¿Y tú qué haces aquí? Me encogí de hombros y dije, Makoto y yo somos muy buenos hermanos. Vine a buscarlo para pasar el rato. Nos viste en la boda, ¿te acuerdas? Ella asintió. Me sentí incómodo, así que me levanté con intención de bajar. Entonces vi que mi exesposa ya tenía una marca de bofetada en la cara. Exclamé, impactado. Esposa, ¿qué te pasó? ¿Quién te pegó? Mi exesposa se cubrió la cara y dijo, llena de agravio, esta mujer no dejaba de tocar el timbre. Le pregunté quién era y no decía nada. Cuando abrí la puerta, entró corriendo y me dio una bofetada. Pensé que era una amante que tú habías buscado fuera para venir a provocarme. Capítulo 21. Lleno de furia, miré fijamente a la esposa del heredero y dije, señorita Kim, ¿podría no volver a pegarle a mi esposa? La esposa del heredero frunció los labios y dijo, lo siento, ¿resulta que ustedes son marido y mujer? Suspiré y respondí, antes éramos muy pobres. Mi esposa dijo que quería intentar ser actriz. Al fin y al cabo, es bastante guapa, pero temía que estar casada afectara su carrera, así que hicimos un divorcio falso. El rostro del heredero se volvió frío, miró a su esposa, no dijo nada y se fue. Todos éramos grandes actores. En cuanto el heredero y su esposa se marcharon, mi exesposa se vino abajo como un globo desinflado.
Ser amante también requiere valor. Al fin y al cabo, con familias tan poderosas como la suya, nosotros no podemos permitirnos ofenderlas. Sin embargo, al cabo de un rato me enteré de que aquella villa ya estaba a nombre de Lucía. Me quedé sin palabras. A la mañana siguiente, el heredero me envió un mensaje. Por la tarde ve a la oficina de bienes raíces para tramitar el título de propiedad. Joder. No esperé hasta la tarde. Con el corazón lleno de emoción, pedí permiso en el trabajo y a las 10 de la mañana ya estaba en la oficina de bienes raíces. Y aún así, esperé hasta la tarde. ¿Quién lo entiende? ¿Por qué tenía que ser por la tarde? Cuando por fin terminé los trámites y llegué a la nueva casa que el heredero me regaló, me conmoví hasta las lágrimas. Capítulo 22. En esta vida, mis verdaderos padres nunca me compraron una casa. Antes incluso pensaban que yo ya era un inútil y no querían que estudiara para no malgastar dinero. Y mi hermano menor, el personaje nuevo que mis padres volvieron a criar, se lleva bien conmigo. Pero tampoco podría regalarme una casa así porque sí. Mis amigos también son buena gente. Pero ellos mismos están endeudados hasta el cuello. Mi trabajo, le entrego las horas más valiosas de cada día. Pero según mi salario, tendría que trabajar 400 años para comprar la casa que el heredero me regaló. Y mi heredero, con un solo gesto da propinas de 6 cifras, y además me regala una casa. Carajo. Él sí que es como mis padres que me dieron una nueva vida. Juré que le sería leal hasta la muerte, para evitar que lo pillaran engañando. Cada vez que el heredero salía a tener aventuras, me llevaba con él. Yo reservaba la suite presidencial. Él llegaba después con su novia. Ellos daban rienda suelta a la pasión en el dormitorio. Yo me quedaba en la sala jugando con el móvil, haciendo de vigía. Ninguna de sus novias rompió con él. Por ella supe que el heredero era aún más generoso con sus parejas. Joyas, accesorios, bolsos, de todo. Si se sumaba el valor total, ya superaba con creces los 10 millones. Y eso sin contar los recursos y oportunidades que solía invertir en ellas. Capítulo 23. Una vez, la esposa del heredero volvió de verdad a pillar una infidelidad. Golpeó la puerta directamente y hasta pidió al personal del hotel que abriera. El heredero se metió de inmediato en el armario. Yo me metí bajo las sábanas y me tumbé junto a su nueva novia, que estaba completamente desnuda. Fue realmente de infarto. Su esposa era de verdad muy poco considerada. Me apresuré a preguntar: «Señorita Kim, ¿qué ocurre?». Ella dudó y dijo: «¿Por qué eres tú?». Respondí con torpeza: «¿Podrías no decírselo a mi esposa?». Ella se quedó aún más incómoda, y se fue. Yo estaba besándome con la nueva novia del heredero, cuando su esposa regresó de repente, como un contraataque inesperado. De verdad, me rendí. Por suerte, fui más listo. Capítulo 24. El heredero borró a todas sus novias. Parecía que su familia había tenido algún problema. Su esposa estaba buscando cualquier fallo para divorciarse de él. Yo agregué a las novias del heredero en WeChat. Si él quería quedar con ellas, tenía que pasar por mí. Por lo general decía que venía a mi casa a jugar videojuegos. Y sus novias también venían. Ya estaba muy curtido en esto. Todo lo hacía sin dejar ni una grieta, para facilitar las citas. Incluso me regaló otra villa, como si regalara coles en el mercado. Capítulo 25. En la empresa surgió una oportunidad de asignación en el extranjero. Justo cumplía con los requisitos. Me sentí muy tentado. Salir fuera me permitiría conocer mundo, pero dejar al heredero, la verdad es que me daba pena. Al final fue el propio heredero quien me dijo que me fuera. Le pregunté de inmediato por qué. Entonces lanzó una bomba. Mi exesposa estaba embarazada. Pero él no estaba seguro de quién era el padre, porque después habían llevado una vida bastante desenfrenada. Abrí los ojos de par en par. Últimamente la esposa del heredero estaba investigando muy a fondo. Me pidió que me preparara para enviar primero a mi exesposa al extranjero. Cuando yo fuera destinado allí, sería más fácil cuidarla, aunque me alegraba volver a sentirme útil. No pude evitar sudar frío por el heredero. Capítulo 26. Después, llevé a mi exesposa a hacer una prueba de paternidad usando mi propio nombre. Al final se confirmó que el niño era del heredero. Sentí una ligera tristeza. Yo aún no había empezado una nueva relación, y mi exesposa ya tenía un hijo. El niño, con el heredero como padre biológico, tenía un futuro tan brillante que me quitaba el sueño. La próxima vez que el heredero tenga otro hijo ilegítimo, que me avise con antelación. Así puedo ir reencarnando. Así que me fui al trabajo en el extranjero. Los idiomas que había estudiado antes por fin me sirvieron.
El heredero me dio una suma de dinero para comprar casa, coche y artículos para bebés. Acepté encantado. Cuando todo estuvo listo, mi exesposa llegó estando ya de 6 meses de embarazo. Había cuidado muy bien su figura. Durante esos meses, los fans no habían notado que estaba embarazada. El heredero dijo que en esos 2 meses su esposa no había logrado pillarlo con pruebas. E incluso había buscado a un hombre para coquetear con ella. Me quedé sin palabras. Solo pude levantar el pulgar. Digno del heredero, sabio y poderoso. Siempre piensa en todo. Capítulo 27. Después de que mi exesposa diera a luz, regresó rápidamente para seguir grabando series. El niño quedó registrado legalmente a mi nombre. Me convertí en padre sin haberlo planeado. Tanto ella como el heredero son muy atractivos. El niño, naturalmente, también lo es. El heredero me contrató para dedicarme exclusivamente a cuidar al niño, pagándome 200,000 al mes. Me amenazó con dureza. Si te atreves a hacerlo de mala gana o a maltratar a mi hijo, te perseguiré para matarte a través de la dark web. Se me heló la espalda al oírlo. Carajo, los ricos de verdad dan miedo. Para cuidar del niño, renuncié a mi trabajo, para quedarme legalmente. Solicité ingreso en una universidad. Cuando tenía clases, llevaba al niño conmigo. Si el niño lloraba, lo sacaba del aula en brazos. Mis compañeros se quedaban sin palabras. El profesor, también. Capítulo 28. Como mi exesposa y el heredero no podían venir a ver al niño, me pidieron que abriera una cuenta de bebé adorable y actualizara contenido todos los días. Cada publicación estaba configurada para que solo ellos dos pudieran verla. Cada vez que pensaba que estaba criando al hijo de mi exesposa y del heredero, sentía lo increíble que es el mundo, de verdad. Hay de todo. Maravilloso. Simplemente maravilloso. Además de que yo cuidaba personalmente del niño. El heredero contrató a 2 empleados domésticos, la mitad para ayudar, la mitad para vigilar. Nada mal. Así que en realidad no estaba nada ocupado. Al contrario, me desenvolvía con bastante soltura. Capítulo 29. Durante ese tiempo, no solo terminé mis estudios, sino que además empecé a salir con una rica madura, llena de encanto. Sí, una rica. Su hija tenía más o menos mi edad. Yo la invitaba a salir y ella también tomaba la iniciativa. Conversábamos muy bien. Teníamos una gran conexión espiritual. Se podría decir que uno no amaba el dinero y el otro no era lascivo. Muy pronto le propuse matrimonio. En cuanto a si ella tenía olor a vejez, sinceramente, no lo noté. Lo único que percibí fue el aroma metálico del dinero. ¿Cómo decirlo? Éramos una pareja hecha en el cielo. Ella me enseñó muchas cosas. Y yo también me esforzaba mucho por ella. Al casarme con la rica, obtuve estatus. Y además una nueva fuente de ingresos mensuales. Ella me creó un fondo. Cada mes podía sacar $50,000 como gastos de vida. Cuando el heredero se enteró, se quedó en shock. Su hijo tenía ahora una madrastra. El heredero se quedó sin palabras. Capítulo 30. Lo único no tan bueno era que la rica ya no podía concebir con facilidad. Me esforcé durante más de medio año sin éxito. Me entró la ansiedad. Fui directamente a hacer fecundación in vitro. Quedó embarazada de gemelos. Quedé muy satisfecho. Dio a luz sin problemas a una pareja de gemelos, niño y niña. Mis gemelos recibieron una herencia considerable. Cada uno puede recibir $200,000 mensuales como gastos de vida. Excelente. El heredero viene a ver al mayor con frecuencia. Su hijo, aquí conmigo, cuenta como el mayor. Mi hijo es el segundo, y mi hija es la tercera. Capítulo 31. La rica falleció cuando los gemelos tenían 3 años. Yo recibí $1,000 millones de herencia. Los 2 niños recibieron $2,000 millones cada uno. Incluso el hijo del heredero también se benefició y obtuvo $500 millones de herencia. Los bienes de la rica eran tan abundantes que daban miedo. Y eso ni siquiera era todo. El resto fue heredado por su hija. Esa parte la dejaré para otro momento. Hay que decirlo. El hijo del heredero realmente nació con un destino de riqueza. ¿Quién sabe? Quizá él me trae buena suerte. Planeo seguir criándolo, mientras el heredero no proponga llevárselo de vuelta. Seguiré criándolo como si fuera mi propio hijo. Además, los niños se apegan a quien los cría. El heredero y mi exesposa apenas lo ven un par de veces al año. ¿Qué sentimientos profundos podría tener hacia ellos? Y además, la esposa del heredero ya le dio otro hijo. Capítulo 32. Después de la muerte de la rica, invertía por un lado y salía con chicas por el otro, principalmente porque, con dinero, hay que disfrutar un poco de la vida.
Todas con las que salía eran modelos jóvenes y hermosas, pero no hacía como el heredero, que salía con varias a la vez. Yo salía de una en una, y no gastaba dinero. Aquí tampoco se estila salir con varias al mismo tiempo. Es más bien ir de una en una. Solo que el ritmo de cambio es más rápido. Encaja perfectamente con mi filosofía de consumo. Salir con alguien, pero no gastar dinero. Capítulo 33. El heredero trajo a su segundo hijo a estudiar al país A. Vivimos puerta con puerta. Esta vez, por fin, mi casa no fue un regalo del heredero. Fue un regalo de la hija de la rica. Yo, que he pasado la vida aprovechándome de las ventajas. Me sentí muy orgulloso. El mayor ya tiene 5 años. El segundo hijo del heredero tiene como apodo Senkai y este año cumple 3. Mis gemelos también tienen 3 años. El mayor no sabe que el heredero es su padre biológico. Cree que yo soy su padre, pero sí sabe que mi exesposa famosa es su madre. ¡Qué relación tan complicada! Capítulo 34. Mi exesposa famosa ha estado trabajando desesperadamente en rodajes. Ahora ya es una superestrella de primer nivel. Dice que ganar dinero de verdad crea adicción, pero su carrera sufrió un golpe devastador. Cuando una vez vino al país a ver el mayor y fue expuesta por los medios. En principio, el heredero podía haber reprimido la polémica, pero su esposa lo vigilaba de cerca y él no se atrevió a intervenir. Después de que su esposa tuviera un hijo, rompió con todas sus amantes. Como yo no estaba en el país, estuvo a punto de meterse en un gran problema. Dijo que su esposa era extremadamente rencorosa. Mi exesposa famosa, en su papel de amante, intentó salvar la situación. Pero la reacción del mayor hizo que el heredero se sintiera profundamente decepcionado. Capítulo 35. La cosa fue así. El heredero y yo estábamos almorzando juntos. Una comida verdaderamente entre iguales. Porque he participado en demasiados asuntos secretos del heredero. Nuestra relación es incluso más cercana que la que él tiene con los altos cargos de su empresa. La niñera hizo una pizza, pero una sola no alcanzaba para todos, después de que cada niño tuviera su porción. Entre el heredero y yo solo quedó una. El mayor no dudó ni un segundo, y me dio la pizza a mí. Me apresuré a decir: Lucas, dásela primero a tu tío Ito. Él vino especialmente a verte. Cuando tengas algo, piensa primero en él. Lucas, a regañadientes, me explicó: papá, esta pizza está muy rica. La hicimos la niñera y yo juntos. La que va a traer después es para el tío Ito. Esta es la que yo ayudé a hacer. Capítulo 36. El heredero sonrió y dijo: si la hiciste tú, entonces con más razón tengo que probarla. Volé más de 10 horas solo para verte. Lucas no lo entendía. Era un niño terco y se mantuvo firme. Papá, yo quiero dártela a ti. Era decir, no hace falta seguir hablando. Yo sonreí con impotencia y no tuve más remedio que comerla. El heredero suspiró, se encogió de hombros y dijo: le debo mucho. Yo no le di importancia y respondí: vive tan bien, ¿qué deuda puede haber? Él dijo: no es cercano a mí. Yo contesté: los niños son así. El heredero temía que el niño no pudiera guardar el secreto y tampoco aceptara su origen, así que siempre se lo ocultó a Lucas, pero tampoco quería que su propio hijo biológico quedara como si yo le hubiera arrebatado el mérito. Así que el heredero hizo que mi exesposa saliera a cuidar al niño. Al menos, ella era su madre biológica. Capítulo 37. Mi exesposa no se atrevió a desobedecer y vino. Lucas tampoco era cercano a mi exesposa. Antes llamaba mamá a la rica. No entendía por qué tenía que llamar mamá a mi exesposa. Solo pude explicárselo. Pero Lucas pensaba que mi exesposa en realidad no lo amaba. Si no, ¿por qué se habría ido de mi lado? Me quedé sin palabras, lleno de culpa. Él pensaba que no existe una madre que abandone a su hijo. Parir y no criar solo puede significar que lo consideraba una carga. Por suerte, no se enredaba demasiado en estas cosas. Todos los días tenía que jugar al fútbol y salir a divertirse con sus amigos. Siempre lleno de energía. Capítulo 38. Como mi exesposa había venido, no podía vivir en la villa del heredero, así que solo podía quedarse en mi casa. También era más conveniente para que ella y Lucas desarrollaran una relación. A veces el heredero venía y tenía encuentros secretos con mi exesposa. Se hacía realidad. Una vez más, el modelo en el que yo le servía de cobertura. Me quedé sin palabras. Mi novia joven no podía entender. ¿Por qué? Si yo ya me había divorciado, mi exesposa seguía viviendo en mi casa. Solo pude explicarle que era por el niño. Mi novia seguía sin entenderlo, y a veces incluso se enfadaba un poco. Me di cuenta de que la presencia de mi exesposa en casa
Ya estaba afectando mi vida, así que solo me quedaba, cambiar de novia, y además, cobrarle alquiler a mi exesposa. Capítulo 39. En mi casa vive mucha gente, yo, mi nueva novia, mi exesposa, 3 niños. Y el heredero de al lado con su hijo, que básicamente también están siempre en mi casa, cuando viene la esposa del heredero. Hay que añadir otro juego de platos y cubiertos, cada vez que entro por la puerta, y veo la casa llena de gente. No puedo evitar suspirar. Qué bien es tener dinero.